Muy bien. Bueno, sean bienvenidos a este mensaje, Cristo, el centro. Vamos a leer este texto en Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Bueno, yo aquí tengo otra versión, pero gracias. Les voy a pedir que leamos Reina Valera. Muy bien. Y dice entonces, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, testimonio, vamos a hacer énfasis en testimonio. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Gracias. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sigamos. Muchas gracias. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para algo muy importante. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, de eso es lo que vamos a hablar esta mañana y vamos a orar que el Señor realmente pueda hablar a cada uno en lo personal. Padre, gracias, gracias por este mensaje, gracias Cristo, porque tú eres el centro, porque tú eres Dios el que nos convoca para estar hoy reunidos, porque tú eres el que nos da vida, pero también porque tú eres el propósito y la razón por la que estamos aquí, por la que vivimos. Por favor, enciende en cada uno de nosotros ese fuego, Dios, por ti y háblanos profundamente. Así te lo pido y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a desglosar este texto, estos 5 versículos que leímos en cosas así muy puntuales y vamos a ir con la primera, que es el testimonio. Muy bien. Cuando el apóstol empieza, dice, yo vine a ustedes a darles testimonio de Dios. Muy bien. ¿Y qué podrá ser el testimonio? Si alguno tiene una idea de qué es testificar, ser testigo, dar un testimonio. ¿Alguien? Muy bien, dice la pasa, hablar de lo que ha visto de otras personas a otras personas. ¿A alguien más le gustaría participar y decirnos qué cree que es testimonio o testigo o testificar, estas palabras que suenan como muy parecidas? Muy bien, evidenciar algo por aquí. Mártir, testigo, muy bien, muy bien. Ahí viene su raíz, mártir. Perfecto. Y bueno, preparando, encontré este texto. No está en la Biblia, sino busqué qué relación puede tener testimonio con testigo. Y dice así, en derecho el testigo es una figura procesal. Es la persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes por alguno de los litigantes para la resolución del asunto objetivo de controversia. Bien, esto creo que tiene bastantes palabras como desconocidas, pero vamos a imaginarnos un juicio donde hay un juez, hay una situación controversial, hay alguien a quien acusan y hay unos testigos, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos en los testigos, que son los que dan fe, los que constatan que el hecho del que estamos hablando realmente sucedió. Muy bien, vamos a imaginarnos así una corte y estamos en pleno juicio y sale el testigo y le preguntan, ¿usted realmente vio que lo que estamos diciendo acá pasó tal como pasó? Y el testigo dirá, sí, yo estaba en la escena y vi cuando Pepito salió y llegó el vecino y sucedió el hecho del que estamos hablando. Muy bien, ahí como para contextualizar un poquito más testimonio, testigos.
Y con esto me gustaría hablarles de esa gran nube de testigos que nos rodea, que está en Hebreos 11. Si puede ahí agarrar su Biblia, vamos todos a ir a Hebreos 11. Y este texto nos habla de todos estos grandes héroes de la fe que por la fe fueron testigos de lo que Dios hizo. Y empieza diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a llamar diferentes testigos de esta gran nube. Entonces, el primero que llama, ¿verdad? Es el mundo, el universo. Dice, fue creado de lo que no se veía. Cuando no había nada, Él por su palabra lo hizo. Así que el primer testigo del poder de Dios, pues es lo mismo que nos rodea, este mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Luego íbamos a pasar súper rápido por ahí, pero esto lo hago para realmente que alimente nuestra fe y podamos ver en cada uno de esos testigos a Dios. Luego habla de Abraham, y ahí ya lo tengo, de Abraham y la ofrenda que él dio a Dios y que le agradó al Señor por la fe que había, perdón, de Abel, que la ofrenda de Abel le agradó al Señor por la fe que había en Abel. Luego habla de Enoc y dice, él no murió, él no conoció lo que es la muerte. Y dice que antes de ser llevado por el Señor, él agradaba a Dios. Por su fe, él fue testigo del poder de Dios. Y es por la fe que podemos agradar a Dios. No hay ninguna otra manera de agradar a Dios. Luego habla de Noé y dice, Noé construyó un arca para salvar a su familia en un tiempo en el que no llovía. Dios le dijo que iba a llover y no una lluvia cualquiera, un diluvio del cual iba a destruir muchas personas y que él podía salvarse por mandato del Señor construyendo esta arca y metió a su familia ahí. Y con eso él fue testigo del poder de Dios. Y por su obediencia es que hoy podemos contar esta historia. Bien, habla de Abraham. El Señor le dijo, se le apareció y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. No le dijo, es la carrera tal, con la calle tal. Le dijo, sal, sal y yo te diré hacia dónde debes ir. Y dice la palabra que si él estuviera pensando en algo terrenal, pues a lo mejor se hubiera devuelto. Pero él tenía la fe para creer que era Dios el que le estaba hablando y para por esa fe obedecer. Y a través de su obediencia podemos ver ese gran testimonio de que Dios cumple sus promesas. Él salió y efectivamente Dios le dijo, a esa tierra es a la que tienes que ir. Luego habla, bueno, hay muchos héroes de la fe aquí y me gustaría dejarlo como de que cada uno pueda leer Hebreos 11 y pueda ver todo lo que Dios hizo para que esto alimente nuestra fe. Bien, esta es la primera parte de testimonio. Y al final de este pasaje termina en Hebreos 12 diciendo, miren entonces nosotros, ya llegando a nuestros tiempos, que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? Alrededor nuestro están los profetas, está Moisés, está Abel, está Abraham, está Jacob, diciéndonos cada uno su testimonio. Hey, yo confío en Dios. Jacob nos podría decir, fui un engañador y le dije a Dios que por favor me bendijera y me cambió el nombre. Y Moisés nos podría decir, yo era temeroso cuando el Señor me dijo que fuera y liberara al pueblo y al fin pude ver su poder, cómo el Señor nos liberó, abrió el mar. Y cada uno de esos podría decirnos su testimonio de cómo pudo ver a Dios en su cotidianidad.
Y dice Hebreos 12, teniendo alrededor nuestro toda esa gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo. Porque si algo hicieron todos estos testigos fue poner los ojos en Jesucristo. Ellos no tenían sus ojos puestos en lo terrenal, en lo pasajero, en Cristo. Muy bien. Continuando entonces con este mensaje, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Porque el apóstol primero dice, yo vine a darles testimonio. Y pude haber escogido unas palabras bastante sofisticadas o un tema diferente, pero decidí predicar a Cristo y hacer énfasis en su muerte. Bien, volviendo al tema de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, es como ese primer paso de, bien, Dios, si yo me quiero acercar a ti, soy muy consciente de que Dios es santo, perfecto, y de que yo peco. Y eso en mí es una suciedad, es algo que me separa de Dios. Y que solo a través de Jesucristo es que el Señor decidió reconciliar a esta preciosa humanidad que Él había creado consigo mismo. Entonces vamos a hablar en estos minutos de Cristo y hay este versículo en Apocalipsis 22:13 habla Jesucristo de sí mismo y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Para hablar de la centralidad de Cristo, Él es quien empezó la historia. Dice la palabra que cuando nada había sido creado, el Señor empezó a crear cada cosa por su palabra, que su palabra es Cristo, el verbo de Dios. Entonces vemos cómo Él comenzó la historia. Pero vemos también en el Apocalipsis cómo Él termina la historia. La historia termina en las bodas del Cordero, estando la iglesia casándose con Jesucristo. Y ahí podemos ver cómo Él es el alfa, que nuestro abecedario podría ser como la A y la Z. De alguna manera, el que comienza la historia y el que también la termina. Luego dice, Él es el principio y el fin en el versículo anterior. Gracias. Y es que Él es el prototipo. Dios nos envió a Jesucristo para que supiéramos cómo vivir, cómo ser humanos, pero no a nuestra manera, sino a la de Cristo. Él es esa imagen de Dios, pero también es el mismo Dios hecho carne. Es nuestro modelo a seguir. Y dice la palabra en varios textos, la idea es que Cristo se ha formado en nosotros. La idea es que corramos y cuando lleguemos al final de nuestra carrera, la línea de llegada que diga Cristo. Él es el propósito por el que estamos acá, que a veces lo perdemos y decimos, no, el propósito es que yo estudie y luego que trabaje y luego que tenga una familia, que seguramente hace parte del propósito del Señor, pero el fin último, o lo que dice aquí, el primero y el último, esa finalidad o ese objetivo por el que estamos aquí, no es para darnos gusto a nosotros mismos, no es para perseguir ese éxito que nos pintan, es para ser como Cristo, para alcanzar a Cristo, dice el apóstol. Yo me olvido de lo que quedó atrás, me enfoco en lo que está adelante porque sé cuál es mi objetivo, que es llegar hasta Él y que sea pues el objetivo. Y volviendo a la diapositiva, entonces vemos cómo el plan del Señor fue siempre unir el cielo con la tierra. Desde el Edén, cuando Él creó
este precioso jardín. Estaban Adán y Eva y podían relacionarse con Dios todo el tiempo. Y estas dos bolitas que vemos ahí representando cada una el cielo y la tierra, en un momento estuvieron juntas cuando estaba el jardín del Edén. Por el pecado, por la desobediencia, se separaron, ¿verdad? Y el Señor tuvo que poner un límite y expulsó a Adán y Eva de ese jardín. Y desde entonces estamos con esa como división en la mitad, con el pecado como esa separación entre Dios y los hombres. Vemos cómo Dios a través de toda la historia quiso tenernos juntos. Entonces en ese jardín, por ejemplo, él luego hizo un sacrificio y vistió a Adán y Eva con pieles. Vemos luego más adelante, Dios de pactos, como él a Noé le dice, construye un arca. Sigue siendo mi plan, juntar el cielo con la tierra, pero por toda esta maldad debo hacer un juicio. Y hizo el plan para salvar a Noé y a su familia. Luego más adelante vemos cómo se le revela a Abraham y sigue hablando de pacto y le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo a través de toda la historia el Señor sigue acercándose, sigue juntando el cielo con la tierra a través de diferentes escenarios. En el pueblo le dice, bueno, si ustedes han pecado, van a hacer un sacrificio. Ya en el desierto, en el tabernáculo, van a traer un corderito y lo van a matar y sobre él queda la culpa por sus pecados. Y esa es la manera en la que vamos a estar reconciliados una vez más. Y así seguimos viendo toda la historia hasta los días de Cristo, cuando el mismo Dios se hizo hombre y él fue el templo, como ese lugar donde las personas se podían encontrar con Dios cara a cara, pero también fue el sacrificio. Y cuando Juan habla de él, dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él fue tipo de lo que Dios había instituido desde el principio. Cuando pequen, traen un corderito, la culpa de sus pecados va sobre el corderito y así los perdono y podemos volver a estar juntos, podemos volver al cielo y la tierra en un mismo lugar. Y vemos también al final de la historia, en Apocalipsis, cuando el Señor viene y, y aparece este tipo de ciudad que es Jerusalén, la Nueva Jerusalén, ese lugar donde al final se reúne el cielo con la tierra y dice, Dios está entre los hombres y hay un tabernáculo de Dios en medio de nosotros. Para todo esto, para que veamos el gran plan del Señor, y veamos que otra vez no se trata de nosotros, no se trata de vivir nuestra historia, sino que Él con su sacrificio ya escribió la historia, ya sabemos cómo va a terminar la historia, pero nos dice como un rey humilde, ¿quieres hacer parte de esta historia? ¿Quieres dejar de vivir tu historia por venir a ser parte de mi historia? Como, bueno, había preparado colaborador, pero también partícipe, ¿sí? No solo como espectador, te invito a que vengas y te sientes y veas cómo va la historia, no, te invito a que tú seas parte de esa historia, te invito a que tú vivas la vida que yo he preparado para ti, ese gran propósito, que puedas hacer parte también de esa nube de testigos que a través de su fe y de su obediencia pudieron ver el poder de Dios y pudieron ser testigos de lo que Dios hizo. Muy bien, esa es la parte de Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva.
Y en esto hago énfasis ya en la última parte de Primera de Corintios 2, ese pasaje del 1 al 5, que dice, yo no vine a ustedes con palabras sofisticadas ni con algún otro mensaje. Yo vine a ustedes a testificarles, a hablar de Cristo y de su muerte. Y lo vine a hacer, vamos al 5, con un propósito, y es para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, muy bien. Porque ahorita en estos tiempos es tan fácil escuchar otro mensaje y dice la palabra, ustedes ya saben, ya hablamos del Evangelio, ya hablamos del plan de Dios, que es reunir el cielo con la tierra, ya hablamos de Jesucristo, lo que Él hizo y lo que Él hará y de su gran invitación. Pero ahora tengamos mucho cuidado de en qué fundamentamos nuestra fe, que sea Cristo y no otra cosa. Dice la palabra en Gálatas 1 que si alguien les viene a predicar algún otro mensaje, aún nosotros mismos o un ángel, no les crean, no les crean, tengamos nuestro fundamento en Cristo. Sí, porque ahorita hay tantas corrientes, tantas doctrinas, tanto humanismo que nos dice, sí, tú puedes leer la Biblia, pero también, y entonces se empieza a diluir, a distorsionar, a desviar, a cambiar la esencia de este precioso mensaje, que es Cristo, Cristo, su plan y nosotros colaborando en ese plan. Gracias. Entonces lo vamos a leer y me gustaría que lo pudiéramos leer juntos a una misma voz. Vamos, 1, 2, 3. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien más viene a poner otro fundamento, si alguien más viene a cambiar la verdad, no es del Señor, no es del Señor. Ya conocimos y sobre Él, que es la roca, es que fundamentamos nuestra vida, es que fundamentamos nuestra familia, es que fundamentamos nuestra visión del futuro, nuestra orientación. En Él es que fundamentamos nuestras relaciones y que así sea, ¿verdad? Como ese árbol que puede estar ahí cimentado y que sea Cristo el fundamento. Muy bien. Bueno, y por último, estaba entonces buscando un ejemplo de alguien así que haya podido testificar del Señor, que, que su mensaje haya sido Cristo y que no diluyó la esencia, sino que pudo hablar de lo que realmente era. ¿Y saben a quién encontré de ejemplo? A Cristo. Ay, sí, quiero que me acompañen a leer Lucas 24, del 13 al 35. Esto va a ser un poquito largo, pero quiero que estemos todos muy concentrados en ello. Les voy a leer esta versión, que es palabra de Dios para todos. Y pues mientras la buscan, ay, qué bueno es escuchar eso, ¿cierto? Pueden ahí buscarlo en sus Biblias. Dice, los discípulos estaban muy tristes. Jesucristo había muerto ya hace 3 días y realmente pues ellos se habían olvidado de las palabras de Cristo, de que Él iba a resucitar y habían perdido su esperanza. Ese es el contexto, ese es el contexto. Incluso esa misma mañana algunas mujeres habían ido a la tumba y habían visto que la piedra se había movido y les contaron, pero con todo ellos seguían tristes. Y, y bueno, ese es el contexto. Entonces ahora sí, vamos a leer Lucas 24 del 13 al 35. Vamos a prestar mucha atención.
Y bueno, yo se los voy a leer aquí, palabra de Dios para todos, que dice, ese mismo día, dos de sus seguidores, de los seguidores de Jesús, iban hacia un pueblo llamado Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Muy bien, ese era el trayecto. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Bien, alguien más que va, ellos están juntos hablando y se les acerca Jesús mismo a hablar con ellos. Pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofas respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Estaban hablando de que habían crucificado a Jesucristo. ¿No lo sabes? Le preguntaron. Jesús le dijo, ¿qué quieren decir? Bien, ellos estaban hablando de Jesús y de lo que le había sucedido. Y Jesús con ellos en el camino les pregunta, ¿qué quieren decir? ¿Pueden hablar un poquito más al respecto? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Interesante. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que se lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo esto, este ya es el tercer día desde que sucedió todo. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Bien. Entonces Jesús les dijo, no sean tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? Ahí vemos cómo él les da testimonio y empieza a hablar de Cristo, de sí mismo, durante toda la Biblia. Les dice, entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Pero ellos le rogaron con insistencia, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Bien, y vamos a hacer una pausa aquí para recapitular un poco qué es lo que está sucediendo. Están ellos dos hablando, está Jesús al lado de ellos y ellos sin reconocer que es Jesús el que está al lado de ellos y les pregunta como de qué están hablando. Ellos le cuentan, ¿tú no sabes? ¿Realmente no sabes que teníamos un hombre, un gran profeta, eh, que nuestros líderes religiosos lo mataron ya hace 3 días? Y en eso vemos la desesperanza que ellos tenían en su momento y la tristeza que no los dejaba ver a Jesucristo. Y le dicen, incluso mujeres de nuestro grupo fueron y vieron la tumba vacía, pero no lo vieron a él. Y vemos como el mismo Señor Jesucristo empieza a revelárseles y les dice, les empieza a mostrar a Cristo a sí mismo en las escrituras. Luego dice, él iba a hacer de cuenta como que iba a seguir derecho.
mientras ellos llegaron a un punto y decidieron quedarse ahí. Entonces le dijeron a Jesucristo, sin saber que era Jesucristo, que si quería pasar con ellos. Él estuvo y dice la palabra que ya sentado en la mesa con ellos, partió el pan y hasta ese momento fueron abiertos sus ojos y supieron que era Jesús el que estaba con ellos. Y luego él desapareció de su vista, no lo vieron y se quedaron hablando entre ellos y decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras él nos abría las escrituras, mientras él nos hablaba de Cristo? Y veo aquí una revelación preciosa de cómo el que Dios mismo nos abra el entendimiento, nos abra las escrituras y nos deje verlo, hace que nuestro corazón arda, primero. Pero segundo, ellos pudieron ver que era Jesús en un momento de intimidad, en un momento de cercanía. No se dieron cuenta que era Él en el camino mientras iban hablando, sino en ese momento de comer juntos, de compartir, de familia, si se puede llamar así de alguna manera. Familia es con quien tú comes, en su significado más profundo. Y entonces llegaba a este punto de decir, Dios, ayúdanos a pasar tiempos de intimidad contigo, porque sencillamente no podemos testificar de un Cristo con quien no comulgamos, con quien no tenemos esa cercanía, esa intimidad. No podemos hablar de Cristo basado en una experiencia o en lo que otro dijo, sino cada uno de nosotros deberá tener su propio encuentro con el Señor y a partir de eso, pues testificar de lo que Él hizo. Muy bien. Bueno, esto era lo que quería compartirles. El Señor los bendiga mucho. Yo creo que podemos dejar la grabación hasta acá. Y ya para cerrar, gracias por la música, vamos a orar. Les invito a que puedan o ponerse de pie o